Este trabajo está realizado por Fabiola Ávila y Paul González. El tema que nos tocó es el capítulo 5 de la comunicación humana como producción, transformación y reconstrucción de sentidos. Iniciamos con lo que es la conducta simbólica. La conducta simbólica es el modo dominante en que tiene lugar la comunicación humana. Además, se dice que la conducta simbólica utiliza símbolos para describir, comprender e intervenir en el mundo. La comunicación nos dice que son dos dimensiones, en la cual es identidad individual y sociedad. Bueno, podemos entender que aquí no es posible, ya que el entender el yo y lo asociar sin recurrir a la idea de comunicación, pero tampoco es posible entender la comunicación humana sin recurrir a la idea de un símbolo. Además, tenemos que tener en cuenta lo que es el significado. Esto nos dice que la acción, cognición y la comunicación de objetos confluyen en el significado. Entonces decimos que hacemos, pensamos y decimos desde el significado. Entonces nos damos en cuenta que la comunicación y el lenguaje gira en torno al significado. El significado es el núcleo para que el lenguaje se nos dé. El lenguaje. El lenguaje constituye la red de todas las acciones significantes posibles. La comunicación humana en sí se realiza en y por el lenguaje. El ser humano vive, por lo tanto, en un mundo de sentidos donde prácticamente todo puede adquirir una significación. Además, decimos que los límites de nuestro mundo son los del lenguaje. Distinción entre significado y referencia. El significado trata del concepto y la referencia trata de la dimensión. ¿Esto qué quiere decir? Ponemos el ejemplo de un caballo. Para decir el caballo, el concepto sería cómo lo definimos, y la referencia trata de cómo nos imaginamos que es dicho animal. Listo. El giro lingüístico y la concepción pragmática del significado. Este apareció en el siglo XX y es de gran interés por el lenguaje. Este tiene una estrecha relación entre el lenguaje y lógica, con una aceptación de un paralelismo entre las estructuras del lenguaje y del pensamiento. También nos dice que remite a los problemas de conocimiento y son esencialmente problemas de índole lingüística. Tiene un doble aspecto, este es el sentido y el significado. El significado constituye tanto el núcleo del pensamiento como el núcleo del lenguaje. La concepción logística. Esta concibe la necesidad de encontrar un lenguaje perfecto universal. Este en sí se enfoca o se basa en el lenguaje formal. La concepción pragmatista. Este rechaza el concepto del lenguaje formal. En sí concibe los lenguajes naturales o el lenguaje del día a día. Además rechaza el concepto de un enjuague ideal. También concibe el lenguaje natural y las acciones del lenguaje. Es un uso cotidiano y socialmente conceptualizado, como usamos las palabras que hacemos con el lenguaje. Del signo a la cultura. Para Fierro, la relación significante es siempre una relación de tres términos. Signo es todo aquello que está en lugar de otra cosa para alguien en ciertos aspectos o capacidades. Es decir, que un signo siempre significa algo para alguien. Ahora, el objeto es aquello en cuyo lugar está el signo. Un signo puede representar una cosa en opinión de alguien solo porque esa relación representar se da gracias a la mediación de un intérprete. El interpretante. Este funciona como el concepto o el sentido general del signo, que permite relacionar el objeto y el signo. Como podemos observar en la imagen, la identidad de un hombre consiste en la coherencia entre lo que es y lo que piensa, de Charles Sanders Peirce.
son aspectos sociales y culturales del lenguaje como acción. Es un uso social del lenguaje. Por otra parte, también debemos decir que es un interés por las consecuencias y el papel del acto de comunicación en terreno de lo social y lo psicológico. También la semiosis es una parte fundamental como acción social, la concepción de la significación como un acto realizado en sociedad, el interés por los aspectos sociales y culturales del lenguaje como acción. Wittgenstein, nos habla del lenguaje y su significado. El lenguaje es una acción que se enmarca en conjunto de acciones que tiene lugar en situaciones socioculturales concretas. Además del significado, depende de la acción en el que el lenguaje esté usado. Y este también se constituye a partir de reglas de uso relativas a situaciones y acciones. La semiótica. Peirce y Saussure, el objetivo del lenguaje y del pensamiento era el mismo. Podemos decir que ellos dos tenían un mismo pensamiento, que es el sentido y el signo. La ciencia general del sentido, el objetivo tenía la relación entre el sentido y el signo. El semiótico también tenía el estructuralismo lingüístico, que es el significado y la organización de una lengua que dependían esencialmente de la posición y la relación entre los diferentes elementos. La semiología. Esta se dice que es la ciencia del signo. La lengua es un sistema de signos que expresan o forman ideas. Además es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. El giro semiótico es el lenguaje que no tiene solo una función instrumental. Umberto Eco nos dice que el signo es el signo equivalente de otro sistema comunicativo. Es el índice también que apunta sobre el objeto de referencia en cuestión o un síntoma característico. También dice que es una definición estandarizada, una asociación emotiva con valor de connotación. Los límites de la semiótica. Para Umberto Eco existe el límite inferior y el límite superior. El límite inferior lo constituye el signo. No hay semiótica por debajo del signo. Y el límite superior constituye la cultura, el ámbito donde se desarrollan los actos humanos posibles. Las órdenes de regularidad semiótica. Según Morris nos dice que hay tres modos fundamentales de relación entre los participantes en una relación significante. La primera es la sintaxis, es la cual estudia la relación de los signos entre sí. La segunda es la semántica, que estudia la relación existente entre los signos y sus significados. Y la última es la pragmática, que estudia la relación existente entre los signos y sus usuarios. Ahora el texto. El texto se dice que es una cadena lingüística. Esto pero no es una estructura sistemática, inmanente, sino una unidad funcional comunicacional. El discurso. El discurso se define como todo conjunto de enunciados emitidos por un enunciador, pero son caracterizados por una unidad global del tema. Entonces, el discurso puede o bien coincidir con un texto. Es el caso de la comunicación escrita, donde la unidad comunicacional y la unidad temática generalmente suelen coincidir. Las presuposiciones. Es una proposición cuya verdad se da por descontada en las prácticas conversacionales, de modo que sin ser expresadas pueden intervenir como premisa de un argumento o como una instrucción para la interpretación. Lo característico de las presuposiciones es que no son posibles por una relación entre proposiciones, sino por una relación entre las proposiciones y los sujetos que la usan. Los tipos de las presuposiciones. El primer tipo son las presuposiciones generales.
que son independientes del texto enunciado y se pueden concebir como los supuestos generales a partir de los cuales es posible una comunicación. Por ejemplo, la presuposición acerca de la competencia lingüística y comunicativa de los interlocutores, presuposicionales sobre el contexto de la enunciación, que en este caso sería el mundo, y los interlocutores, el momento en lo que nos encontramos. Las presuposiciones ilocutivas. Estas son directamente derivadas del acto de la enunciación. Por ejemplo, al hacer una pregunta, presuponemos que nuestro interlocutor se halla en condiciones de respondernos. Como tercer presuposición tenemos la lingüística, que son aquellas presuposiciones ligadas a la presencia de determinadas formas y estructuras lingüísticas y discursivas. Un claro ejemplo es un fundido en negro en una secuencia de imágenes que se introduce un cambio de lugar, de tiempo o de tema. Las preposiciones adverbiales son todas aquellas que se derivan del uso de partículas adverbiales del tipo ya, todavía, de nuevo, otra vez, solo, también, etc. Un ejemplo, el gobierno solo trasladará al País Vasco a los presos enfermos. Presupone que el número de presos es insuficiente para cumplir los objetivos asignados a esa acción. Las diferencias. En este caso tenemos que es una operación lógica que establece una relación implícita entre proposiciones. La contextualidad es todo aquello que no es el texto y que sin embargo resulta relevante para su interpretación. La intertextualidad es cuando se da una relación interpretativa entre varios textos. Esperamos que esta pequeña exposición haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.